el programa de hoy, Patriarca Latino pide detener la violencia en Jerusalén. Papa Francisco retoma audiencia general con asistencia de fieles y reflexiona sobre la oración como combate espiritual. Además, sacerdote alerta que camino sinodal en Alemania es peligroso para toda la iglesia. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Para comenzar el programa, les contamos que el Patriarca Latino de Jerusalén pidió detener la violencia en la Ciudad Santa y tomar medidas urgentes para restaurar la paz. Veamos. Recientemente, el Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pierbattista Pizzaballa, manifestó que la violencia que ocurre estos días en la Ciudad Santa atenta contra la santidad del pueblo y llamó a tomar medidas urgentes para restaurar la paz. Como se recuerda, desde el 7 de mayo se desencadenaron en la ciudad vieja de Jerusalén y en particular en el barrio árabe violentos enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad de Israel que han dejado más de 20 fallecidos y más de 300 heridos. El control de Jerusalén, en especial de la ciudad antigua, es uno de los motivos de disputa entre israelíes y palestinos, la mayoría de ellos musulmanes. Ante esta lamentable situación, Monseñor Pizzaballa afirmó que el actual conflicto no tiene que ver con una disputa entre particulares en torno a una propiedad, sino que se trata de un intento inspirado en una ideología extremista que niega el derecho a existir a quienes viven en su propia casa. En esa línea explicó que Jerusalén es una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas y sobre la base del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, también es una ciudad en la que el pueblo palestino, compuesto por cristianos y musulmanes, tiene el mismo derecho a construir un futuro basado en la libertad, la igualdad y la paz. Por ello, exhortó a las autoridades a proteger la Ciudad Santa y el derecho de todas las personas que la habitan. Asimismo, pidió la intervención de la comunidad internacional, las iglesias y todas las personas de buena voluntad para poner fin a estas provocaciones y llamó a los fieles a seguir rezando junto al Papa Francisco por la paz en Jerusalén. Si quieres paz, siembra justicia. Es la hermosa tarea que nos envía a realizar el Príncipe de la Paz. Oremos para ser parte de la paz en esa tierra llamada Santa, que lamentablemente se desangra por conflictos que parecen no tener fin. Los cristianos tenemos la labor de estar presentes con nuestras oraciones y con nuestras acciones para llamar a todos a construir una cultura de acogida y respeto en la tierra del Señor Jesús. En otras informaciones, el Papa Francisco retomó su audiencia general de los miércoles con la presencia de fieles y dedicó su catequesis a reflexionar sobre la oración como combate espiritual. Al reanudar este 12 de mayo las audiencias generales con la asistencia de fieles, el Papa Francisco saludó a los presentes en el patio de San Dámaso al interior del Vaticano y expresó su alegría por la posibilidad de encontrarse personalmente con la gente cara a cara. Además, les pidió rezar por él y permanecer unidos en la oración. Luego, en su catequesis, el Santo Padre destacó que la oración cristiana implica un combate espiritual, porque al rezar se deben superar diferentes obstáculos, entre ellos los engaños del maligno. En primer lugar, mencionó las distracciones durante la oración y advirtió que rezar no es algo fácil, ya que cada vez que queremos hacerlo, vienen a la mente muchas otras actividades que en ese momento parecen más importantes y más urgentes. Después el pontífice describió los periodos de desolación espiritual al rezar y recordó que todos los hombres y las mujeres de Dios atraviesan no solo la alegría de orar, sino también la molestia y la fatiga que esto puede causar, ya que en algunos momentos es una dura lucha mantener la fe en los tiempos y en las formas de la oración. En esa línea, el obispo de Roma aseguró que los peores enemigos de la oración están dentro de nosotros y citó algunos que describe el catecismo, entre los que destacan el desaliento ante la sequedad,
la tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes y la herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores. Ante esto, el Papa afirmó que en los tiempos de prueba está bien recordar que no estamos solos y que la oración hace milagros, de modo que si en un momento de ceguera no logramos ver la presencia del Señor, lo lograremos en un futuro. En otros ámbitos, el canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México afirmó que la bendición de parejas homosexuales es un acto diabólico. Recientemente, el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, por medio de unas declaraciones a Así Prensa, afirmó que la bendición de sacerdotes y agentes pastorales hacia las parejas homosexuales en Alemania son un verdadero acto sacrílego, una rebeldía contra el Papa Francisco y una acción diabólica de soberbia e inmoralidad. Asimismo, alertó que la bendición de estas parejas se trata más de un acto de indisciplina, de un verdadero desafío a Dios y su ley natural, un desprecio a la Sagrada Escritura que considera estos actos como pecado grave y abominación, y de un profundo desprecio a la enseñanza secular de la Iglesia sobre este pecado. En esa línea enfatizó que a las personas se les puede bendecir siempre, aun siendo pecadores, pero no se les puede bendecir lo que están cometiendo como ofensa a Dios. En ese contexto es preciso mencionar que todas estas declaraciones del padre Hugo Valdemar se dan luego de que varios sacerdotes y agentes pastorales de la Iglesia en Alemania hayan tomado la iniciativa de bendecir parejas homosexuales en un evento titulado El amor gana, acontecimiento que se dio en más de 100 lugares de todo el país europeo, decisión que se encuentra en abierta rebelión a la explícita prohibición que declaró el Vaticano en relación a este tipo de bendiciones. Asimismo, ante la polémica de la Iglesia en Alemania, uniéndose a la declaración del padre Hugo Valdemar, Fray Nelson Medina, fraile dominico y doctor en teología fundamental, alertó que el camino sinodal en el país alemán es un peligro para toda la Iglesia. Recientemente, en diálogo con Así Prensa, Fray Nelson Medina, fraile dominico colombiano y doctor en teología fundamental, manifestó que las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Monseñor George Betzing, evidencian los peligros del camino sinodal para la Iglesia Católica en todo el mundo. Como se recuerda, hace poco el prelado alemán concedió una entrevista a Así Stampa, agencia en italiano del grupo Así, en la que detalló que dentro del proceso sinodal que están viviendo, se aborda el tema de la bendición de parejas homosexuales y la apertura del ministerio sacramental para las mujeres. Ante esto, Fray Nelson señaló que en la entrevista de Monseñor Betzing no aparece la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, la liturgia y todo aquello que constituye la vida misma de la Iglesia. En esa línea expresó que lo que se muestra en las palabras del obispo alemán es lo que la gente exige y protesta, y advirtió que cuando se quiere responder únicamente a las exigencias de las personas hoy, la Iglesia empieza a perder su identidad para transformarse en algo diferente. Asimismo, el fraile dominico recalcó que la actitud de Monseñor Betzing no corresponde al ministerio de un obispo y agregó que aunque el prelado ha dicho que no hay cisma, eso no elimina la actitud cismática y los hechos que rompen con la posición clara de la Iglesia en muchos temas. Finalmente, Fray Nelson Medina subrayó que hay muchos motivos de preocupación ante este panorama. No obstante, resaltó que estos se convierten en razones para seguir buscando caminos de diálogo y sobre todo para seguir insistiendo por la vía de la oración. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre las críticas realizadas a los obispos del país ante la Proclama Ciudadana, documento guía para los candidatos a la presidencia, en el que no se ha mencionado a Dios ni se ha criticado el comunismo que se busca implantar en el poder. Adelante, Alessandra. Hola
Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Para iniciar con el reporte de las noticias, les cuento que los obispos del país recibieron duras críticas por la presentación de la proclama ciudadana que no menciona a Dios ni critica el comunismo. Al respecto, la llamada proclama ciudadana es un compromiso de 12 puntos que establece los requisitos mínimos a ser cumplidos por los candidatos a la presidencia del Perú, en este caso por el señor Pedro Castillo, del Partido Marxista y Leninista Perú Libre, y por Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, quienes han pasado a la segunda vuelta presidencial. En la presentación del documento en cuestión participaron Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, y el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y primer vicepresidente del Episcopado peruano. En esa línea, en la página oficial de Facebook de los obispos del país, decenas de católicos los criticaron, manifestando que ni una palabra del texto ha sido dedicada a Dios. Asimismo, señalaron que los prelados deberían ser frontales con lo que está mal y que las autoridades eclesiásticas deben ser más firmes en su postura y decir no al comunismo de una manera rotunda y frontal. Cabe destacar que la proclama ciudadana ya ha sido suscrita por ambos candidatos. Continuando con la información, les cuento que hace unos días un congresista del país presentó un proyecto de ley para prohibir la alteración de la gramática con el lenguaje inclusivo. Se trata del congresista César González Tuanama, quien ha presentado un plan que prohíbe la alteración de la gramática en el sistema lingüista, así como cualquier tipo de incorporación de enfoque de género de ese contexto en el sistema educativo que no esté reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, en aras de garantizar el correcto uso del lenguaje en salvaguarda de la integridad psicológica de la niñez. En ese sentido, el servidor público argumentó que la norma propuesta pretende proteger y garantizar el correcto uso del lenguaje inclusivo, sin que se tenga que incurrir en aberraciones gramaticales, que por el contrario, solo pretenden confundir a la sociedad y sobre todo a los niños y niñas. Por otro lado, agregó que si bien hay muchas formas de luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres, la sustitución de una vocal por otra no necesariamente resulta ser el mejor método para combatir la misma, ya que no se puede forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por cuestiones ideológicas. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Todos los católicos peruanos están invitados el día de mañana a rezar el rosario a Nuestra Señora de Fátima para evitar que el Perú caiga en garras del comunismo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, en el estado de Texas, en Estados Unidos, los obispos locales se opusieron a un proyecto de ley de armas. Y también, Arquidiócesis de Guayaquil invita a un Congreso Nacional de Laicos Consagrados en Ecuador. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos hasta Costa Rica con Anastasia Telles, nuestra corresponsal en el país, que nos tiene noticias sobre el obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, quien habló sobre el estado confesional costarricense. Coméntanos, Anastasia. Saludos amigos, este es el reporte para EWTN Noticias desde Costa Rica. Yo soy Anastasia Telles y les comparto que Monseñor Manuel Eugenio Salazar, el obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, respondió a una pregunta de suma importancia para el pueblo costarricense que tiene un estado confesional. ¿La iglesia ayuda al Estado o el Estado ayuda a la iglesia? Veamos. ¿Quién ayuda a quién? ¿El Estado ayuda a la iglesia o la iglesia ayuda al Estado? Desde la conquista, la colonia, la época de Estado, la época republicana, la iglesia siempre ha ayudado a educar, a enseñar a leer y a escribir. Eran los curas, los maestros, los profesores. La iglesia ha dado de comer en sus parroquias a cantidad de feligreses. Yo, de niño, en Guadalupe, Bengoechea, comí muchas veces gracias a las vicentinas, a la obra social de una parroquia.
La iglesia le ha aportado muchísimo a los templos, que son patrimonio cultural. La iglesia ha aportado a que este país sea lo que hoy es. Muchas gracias. Y continuando con las noticias, en el 80 aniversario de la educación religiosa en nuestro país, Monseñor Bartolomé Huiges, obispo de la diócesis de Alajuela, compartió un mensaje con los docentes. Agradeciendo la bendición de contar con un sistema educativo estatal y un plan de estudio escolar que integra la asignatura básica y obligatoria de la educación religiosa. Gracias a ustedes, docentes de educación religiosa, que con su esfuerzo cotidiano han traducido su vocación en el ejercicio responsable de una profesión que engrandece el sistema educativo. Han visto en cada persona estudiante un Cristo vivo, recordando que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Finalizamos comentando que para la celebración del centenario de la creación de la provincia eclesiástica de Costa Rica se elaboró una edición postal conmemorativa por parte de Correos de Costa Rica. Expreso mi sincera gratitud a la directiva de Correos de Costa Rica por permitir celebrar el centenario de la creación de la provincia eclesiástica de nuestro país, con la emisión de los sellos postales, emisión filatélica, que será conocida a nivel internacional y que destaca la presencia de la Iglesia Católica en nuestra historia nacional. Damos gracias a Dios por su bondad infinita hacia nuestro país e imploramos que por su misericordia podamos salir adelante de la actual situación sanitaria y ojalá salgamos todos como mejores personas, decididas a construir una patria mejor. Muchas gracias. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final del reporte desde Costa Rica. Se despide Anastasia Telles. Un cordial saludo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Ahora nos vamos con noticias de Estados Unidos, y es que en el estado de Texas los obispos locales se opusieron a un proyecto de ley de armas. Conozcamos de qué se trata en la siguiente nota. Recientemente, los obispos católicos de Texas expresaron en una carta su oposición a un proyecto de ley que permitiría a ciertos adultos portar armas de fuego sin permiso. Además, aseguraron que esta medida promueve una cultura de violencia. Al respecto, la legislación en cuestión, propuesta desde la Cámara de Representantes, facultará a los residentes de la ciudad de Lone Star el portar armas sin autorización alguna si es que tienen al menos 21 años de edad y si es que no tienen otro impedimento aparte de la ley estatal o federal. Esto tomando en cuenta que la ley de Texas requiere actualmente una licencia para portar pistolas. Sin embargo, en la misiva de los obispos dirigida a los legisladores y a los católicos del estado, los prelados expresaron sentirse alarmados por esta solicitud. De igual manera, argumentaron que este proyecto de ley no refleja un compromiso con la vida o una visión de esperanza, sino que más bien facilita que las personas potencialmente violentas actúen con ira o delirio, una situación que, según indicaron, consecuentemente hará que la gente se sienta más amenazada y más asustada. Cabe resaltar que la medida aprobada en la Cámara de Representantes de Texas podría ser próximamente puesta a votación en el Senado estatal. Asimismo, cuenta con el respaldo del gobernador de Texas, Greg Abbott. Por otro lado, el obispo de Colorado Springs, en Estados Unidos, pidió a los católicos que oren luego de que un tiroteo mortal le robara la vida a 7 personas este domingo. Veamos los detalles. Esta semana, el obispo de Colorado Springs, en Estados Unidos, Monseñor Michael Sheridan, hizo un llamado a los católicos a orar después de que un hombre matara a tiros a 6 personas y luego se disparara a sí mismo en una comunidad local de casas móviles el domingo pasado.
Ante esta situación, el prelado dijo que al haber visto demasiados actos horribles de este tipo en las últimas décadas, solo el amor de Cristo superará la abrumadora desesperación, la cual es un síntoma común de la cultura de la muerte. Asimismo, pidió la especial intercesión de la Santísima Virgen María en este momento de dolor. De acuerdo a un comunicado emitido por el Departamento de Policía de Colorado Springs, el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche del domingo durante una fiesta de cumpleaños. El atacante, según dijo la policía, se cree era el novio de una de las mujeres asesinadas a tiros. Entró y comenzó a disparar a la gente en la fiesta antes de quitarse la vida. Cabe mencionar que de acuerdo a medios internacionales, desde principios de 2021, Estados Unidos ha tenido más de 11 asesinatos en masa que han cobrado la vida de un promedio de 70 personas. Por otro lado, con motivo del Año de San José, la Arquidiócesis de Guayaquil invitó a participar del segundo Congreso Nacional de Laicos Consagrados, que se realizará el próximo 12 y 13 de junio de este año. Para contarnos más detalles sobre este gran evento está conectado con nosotros Monseñor Antonio Crameri, obispo auxiliar y encargado del área de vida consagrada de la Arquidiócesis de Guayaquil. Monseñor Crameri, bienvenido a WTN Noticias. Deo gracias y hola con todos en ocasión de este segundo Congreso Nacional de Laicos Consagrados. Monseñor, hay muchas personas que no conocen mucho sobre la vocación de laicos consagrados. ¿Podría explicarnos en principio sobre este llamado y cuál es su misión? Hay que destacar dos cosas en relación a los laicos consagrados. Primero, que ellos hacen una especial consagración por la asunción de lo que conocemos como los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y segundo, desean permanecer en la forma de vida laical. Como decir, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y desde esta laicidad evangelizar, ser portadores de la buena nueva. Al respecto, Monseñor, ese es el segundo Congreso Nacional de Laicos Consagrados. Cuéntenos, por favor, cómo surge este evento y cuál es su objetivo. El movente, pienso que una vez más es nuestro querido Papa Francisco, que sigue provocando la Iglesia y los agentes de pastoral en esta Iglesia. Gracias también a la última carta apostólica del Papa en ocasión del año de San José, surge esta idea de poder organizar a nivel nacional este segundo Congreso de Laicos Consagrados. Se ha constituido un equipo formado por Marcela Pacheco Campos, laica de la Asociación del Fiat, François Castañeda, laico célibe del Movimiento de la Palabra, Artur Noyera, Vidal Menéndez, laico célibe del Movimiento Shalom, y Sabina Cook, laica célibe de Punto Corazón. Además, también Cristina Franco, laica consagrada, que está un poco al frente de toda la organización y la logística. Estamos hablando de un encuentro virtual o semi-virtual, porque habrá también unos momentos presenciales, como será la celebración conclusiva de la Santa Misa, donde ahí sí quisiéramos que en las distintas jurisdicciones que toman parte de este evento extraordinario puedan organizar una misa presencial y así conyugar las dos cosas. Tendremos la intervención también de laicos consagrados desde la academia, la política, desde inclusive su compromiso por la restauración de la cultura, de un mundo nuevo, como auspica Papa Francisco en sus intervenciones. Finalmente, Monseñor, ¿qué consejo le daría a aquellas personas que experimentan la vocación a consagrar su vida al Señor? A mí me gusta dar este consejo porque soy convencido que el mundo, nuestra manera de vivir, cambia en la medida
que vivimos la vida en una situación de contemplación. La vida hay que contemplarla. ¿Qué quiere decir eso? Escudriñar la presencia de Dios en los acontecimientos, más aún en las personas que comparten con nosotros este peregrinaje terrenal. Por lo tanto, voy en búsqueda de mi vocación en la medida que logro de veras a hacer presente este Dios, a verlo presente en nuestros acontecimientos. Y, por supuesto, logro a vivir una vida contemplativa en la medida que hago también de mi vida una oración. Me parece fundamental, indispensable esta dimensión espiritual que después va ciertamente a dar un giro, un cambio a nuestras actitudes diarias. Entonces, contemplación y oración serían las dos indicaciones, sugerencias que daría a las personas que están en una inquietud vocacional. Monseñor Antonio Crameri, obispo auxiliar y encargado del área de vida consagrada de la Arquidiócesis de Guayaquil, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Ha sido un gusto, doy gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Monseñor. Y con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana es la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, una gran alegría para el corazón de todo católico. Oremos por todas las personas que están pasando especial dificultad por la pandemia y también por la amenaza del comunismo que lamentablemente se cierne en algunas partes del mundo. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.